Muy buenos días, bienvenidos a este su segmento Gotitas de Miel, por supuesto solamente en Vea Canal. Muchas gracias por recibirnos en la intimidad de su hogar, gracias por abrirnos las puertas todas las semanas y por hacernos sentir tan bienvenidos. A cada uno de los que nos han escrito, muchísimas gracias, gracias por sus buenos comentarios, por su cariño expresado a través de las redes. Muy agradecidos. Cada día es un nuevo día, un nuevo reto, cada programa es una nueva entrega y por supuesto es conocernos un poquito más y conocer el rostro del Señor al que con tanto amor y con tanto deseo venimos a Él. Así que siéntase usted también muy bienvenido a este segmento y para mí es un verdadero gusto poderle contar el día de hoy cosas muy interesantes. Por supuesto, nos basamos en el texto bíblico, pero además, déjeme contarle que hay situaciones en la historia registradas, en la historia secular, que marcan tiempos y que es verdaderamente impresionante ver. Así que déjeme presentarme, mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y comenzamos. El libro de Isaías, en el capítulo 45, en el verso 7, dice así, hablando el Señor. Verso 5 dice, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Dios le está hablando a a Ciro en el libro de Isaías y esto es una cosa verdaderamente impresionante. Cuando usted lee el libro de Daniel y pasa por el capítulo 2, se dará cuenta que ahí están anunciados 4 reinos y estos están marcados tipológicamente por una estatua, la estatua de Daniel. Uno de estos reinos, ni más ni menos que es precisamente este reino que vemos que sucede al reino de Babilonia. Es así como, tal y como está descrito en el libro de Daniel, déjeme decirle que después de la diáspora forzada, es decir, el exilio del pueblo de Israel de su tierra por 70 años, entonces una noche, cuando está descrito en el capítulo 4 de Daniel, está el rey, el nieto de Nabucodonosor, haciendo gran celebración y utilizando los vasos y todos aquellos artefactos santos del altar en una fiesta que muy probablemente era una orgía o cosas terribles. Y se aparece la escritura, la famosa escritura en la pared, anunciando la caída de este reino. Es así como efectivamente la historia secular registra que Ciro entra y toma posesión de Babilonia. Recuérdese usted que ahí precisamente están habitando todos los exilados de Israel. Así que es sorprendente y me imagino lo que Ciro ha de haber sentido cuando el profeta Daniel le entrega el rollo de Isaías en el cual se habla de él y está escrito un capítulo y varios más acerca de lo que Ciro representa para la historia del pueblo de Israel y lo que Ciro representa para Dios. Le dice Ciro mi ungido. Así que es cosa importante lo que dice acá. Y le repito, en el verso 5 del capítulo 45 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo, hablándole a Ciro, te ceñiré aunque tú no me conociste. Y entonces le empieza a hablar a Ciro acerca del trabajo, de la función que tiene Ciro, por supuesto, como siervo del Dios Altísimo. Y vea usted que Ciro pues no conocía al Dios de Israel. Y por esta razón Dios se presenta. Pero en el verso 8, y aquí es donde quiero llamar su atención, dice así, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación, la justicia, hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Este es, por supuesto, una presentación del gran Dios de Israel a Ciro y una manifestación para su pueblo. Él es el Elohim.
¿Por qué le digo esto? Porque vamos a leer el verso que estaba justamente antes, es decir, el 7. Este Elohim, el Dios creador, el Dios poderoso, el Elohim que se revela su creación en el capítulo 1, hace lo siguiente, verso 7 del mismo capítulo 45, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Así que podríamos preguntarnos si Dios crea la luz y él mismo dice que crea las tinieblas, que crea la paz y la adversidad, ¿por qué razón crea todas estas cosas? ¿Y por qué afirma en el verso 8 diciendo que efectivamente él es el creador? Y si usted pone atención, sobre todo este enunciado prima también la misericordia. Se lo vuelvo a leer. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Pues bien, es que en el sentido bíblico, todo cuanto existe, todo cuanto fue creado, es lo que se conoce como las huestes del Dios de Israel. ¿Recuerda usted cuando en español decimos Elohim o el Dios de las huestes de Israel? Pues ni más ni menos que se refiere a todo cuanto ha sido creado, al bien, al mal, como nosotros lo conocemos, a la luz, a las tinieblas. La tierra, el agua y todo cuanto existe son sus malachim o sus enviados para, pues efectivamente eso, servirle a él, son sus siervos. Y con este entendimiento podemos irnos entonces de regreso al libro de Génesis y entender que en el capítulo 1 Dios nos está enseñando cómo creó todo, todo lo que a Él le plugo crear y de la manera que a Él lo plugo. Y es que en este mundo, un mundo de dualidad, donde existe, repito, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, todo tiene una función y todo le sirve al Dios Altísimo. Todos son, como les repito, su malachim, tal y como lo dice la carta a los hebreos, porque Él hace de sus malachim llamas de fuego. Él hace de sus malachim como viento. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios entonces creó las tinieblas y creó el mal o la adversidad? Pues déjeme decirle que aunque nosotros en nuestra apreciación dentro de este mundo corrompido podemos entender que las tinieblas o el mal son cuestiones contrarias a nuestros deseos, a nuestro bien, déjeme decirle que todo, tal y como lo dicen las buenas nuevas del Evangelio, todo obra para bien. Si no hubiesen tinieblas, sería imposible que brillara la luz. Si no hubiese mal, sería imposible que pudiésemos ver la bondad de Dios. Pero si no existiesen estas dos, cuando Dios pone al hombre, que déjeme decirle, con ese libre albedrío que nos dio, y pone delante de él la vida y la muerte, el bien y el mal, y le dice, escoge pues ahora, el hombre no tendría la capacidad de hacer tal cosa. No podría distinguir entre una y otra, no tendría cómo darse cuenta o tener conciencia del bien. Así que podemos regresar al libro de Génesis y ahí encontrar que la primera decisión que el hombre tuvo frente a la creación de Dios fue escoger la vida o escoger, como Dios le había prohibido, el fruto del árbol bien y mal. Porque déjeme decirle que el bien ya lo conocía, el mal todavía no lo conocía y no tenía conciencia entonces del bien. Esto es lo que la carta a los hebreos nos habla, nos explica que Jesucristo nos lavó y nos dio una buena conciencia. De esto se trata el escribir las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, tal y como lo dice Jeremías 31:31, tal y como está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 36.
es ni más ni menos que de regalarnos el regreso a casa con una buena conciencia. Por eso el libro de Apocalipsis describe que ninguna cosa inmunda entrará en la Nueva Jerusalén, sino solo aquello que ha sido lavado, que ha sido inscrito con el nombre que es sobre todo nombre, en el libro de la vida del Cordero. Así que entendiendo todo esto, podemos entender por qué Dios, que es un Dios justo, tal y como lo acabamos de leer, que hace justicia, puso ciertos enunciados para que la creación funcionara de tal manera. Así, déjeme decirle que todos los días, siempre hay gravedad. Todos los días existe la ley de la entropía. Todos los días, el que siembra, cosecha. Hay leyes que son inmutables. Y déjeme decirle que esto también sucede en el plano espiritual. Y para eso también nos tenemos que trasladar al libro de Génesis en el capítulo 1. Porque Dios puso los enunciados. Si haces esto, cosechas lo otro. Esa ley es perpetua. Es una ley de reciprocidad. Es una ley en donde cada acción tiene una reacción. Y por esta razón, yo quiero que usted me acompañe entonces al libro de Levítico en el Pentateuco o la Torá, en el capítulo 26, y encontrará que está dividido en dos grandes porciones. Una porción es bendiciones de la obediencia y la otra las consecuencias de la desobediencia. Y cada una de ellas tiene, pues como dice acá, una consecuencia. La razón por la que el pueblo de Israel y nosotros como un pueblo adquirido e injertado en él, tenemos una u otra consecuencia, es la causa, nuestra obediencia. Así que usted se preguntará por qué hoy estamos tocando este tema. Y fíjese que ni más ni menos es que en el calendario bíblico, el día de ayer en Israel se llevó a cabo el ayuno del 9 de Av. Y en la diáspora, es decir, todos los que estamos fuera, es el día de hoy. ¿Por qué un día después? Esto obedece a una cuestión cultural, y es que en los tiempos del templo, del segundo templo, era menester avisar a todas las regiones vecinas con todos aquellos que vivían en el exilio para que supieran que las conmemoraciones santas, las fiestas santas o las citas con Hashem habían dado inicio. Y por esta razón, hasta el día de hoy, se considera en el exilio un día después la conmemoración de las fiestas. Así que en el exilio, el día de hoy, el pueblo de Israel está recordando el 9 de Av y llevando a cabo el ayuno correspondiente. ¿Qué es este ayuno del 9 de Av? ¿Qué es el 9 de Av? Pues déjeme decirle que es una fecha que se ha marcado fatídicamente por los acontecimientos que se dieron lugar a partir de la desobediencia del pueblo de Israel en el desierto. Recordará usted, y yo le voy a hacer memoria porque hemos venido hablando de esto a través de las últimas semanas en nuestra emisión de Vea Canal, que el día 17 de Tamuz fue, y oigan, el nombre del mes. Este nombre fue adquirido precisamente en la diáspora. Tamuz, y su nombre se ha borrado sobre la faz de la tierra y de la existencia, es una deidad cananea. Así que el pueblo de Israel tomó nombres y se los puso a los meses que en la Biblia solamente estaban enumerados. El 17 de Tamuz, en consecuencia, es un día también marcado por la historia del pueblo de Israel y descrito en la Biblia como aquel día en que Moshe bajó de los 40 días de estar en la presencia del Dios Altísimo, cuando el pueblo de Israel ni más ni menos que habían fundido una estatua de un toro al cual le rendían cierto tributo. Por supuesto, recordará usted que la primera o el primer mandato de las palabras, de las 10 palabras, es: yo soy Hashem tu Dios y no hay Dios fuera de mí.
El segundo, no te harás imagen alguna para darle honra, ninguna, de las cosas que están ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que cuando Moshe baja y ve este oprobio delante del Señor, recordará usted que quiebra las tablas. Ya de esto estuvimos platicando hace unas semanas. Pero además recordará usted que también platicamos acerca de los espías. 10 dieron un reporte negativo en contra de la tierra sagrada que Dios había prometido a su pueblo, tierra que emana leche y miel. Y solamente 2 habían dado las buenas nuevas de una tierra que, aunque si bien era cierto, estaba siendo habitada por hombres de gran tamaño, también las promesas de Dios eran evidentes. Los racimos de uva eran escandalosamente grandes y la tierra era buena en gran manera, tal y como Dios se lo había dicho. Eran estos ni más ni menos que Yehoshua y Caleb. Acuérdese usted que a este primero fue Moisés que le cambió el nombre. Era Josué Ben Nun. Y Josué recibió una nueva naturaleza, por supuesto, dada por Dios a través del cambio del nombre que Moisés le puso, Yehoshua. Y esto ni más ni menos que es una prefiguración de Jesucristo mismo, Yehoshua, el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué le cuento a usted todo esto? Porque el 9 de Av entonces se decretó un tiempo terrible sobre Israel por la desobediencia, por la falta de confianza y la falta de creerle a Dios lo que Dios les había dicho. Así, increíblemente, en lugar de haber entrado a la tierra prometida inmediatamente, Dios les dijo que la generación que no le había creído quedaría toda tendida en el desierto, y así fue. Además de esto, vagaron por 40 años en el desierto cuando la entrada era inminente. Pero además, el pueblo de Israel ha visto 5 eventos catastróficos, de los cuales yo le hablaré de 2 el día de hoy. Y déjeme decirle que a lo largo de la historia se han registrado algunos otros, pero es impresionante ver cómo entonces este día quedó marcado para el pueblo de Israel a causa de la desobediencia y de la incredulidad. Y es que no es casualidad que en la misma fecha, con años diferentes, cientos de años de diferencia, se perpetrara ni más ni menos que la destrucción del templo, del primero y del segundo templo de Jerusalén, siendo este, recuerda usted, el lugar más sagrado sobre la tierra, porque allí mismo se asentaba el trono de Dios. Así que el 9 de Av se recuerda dentro del pueblo judío como el día de la destrucción del primer y segundo templo. Esto es verdaderamente impresionante, porque así se han registrado diferentes eventos como la expulsión de los judíos de Inglaterra, la expulsión de los judíos de España y muchos otros eventos de los cuales probablemente la semana entrante estemos platicando. Es que el tiempo se nos va tan rápido que déjeme establecer los fundamentos para todo lo que le estoy yo contando a usted. Véngase por favor, como le había dicho, al libro de Levítico capítulo 26 y vemos que inicialmente Dios da inicio con las bendiciones que son producto de la obediencia. Pero inmediatamente después, a partir del verso 14, vemos las consecuencias de la desobediencia. Y vea cómo comienza y dice: pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, es decir, la cosecha de lo que se siembra. Y vea usted lo que dice, y le repito, yo también haré con vosotros esto.
Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vuestra semilla, en vano, vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y así continúa hablando. Y repetidamente usted verá, verso 21, que vuelve a decir, y si con esto no entiendes, entonces volveré y serán 7 veces más. Leamos, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, vea usted cuál es la función de todos estos malajim que Dios permite que lleguen al pueblo de Israel, pues no como una venganza, digámoslo así, o como una represalia de Dios en contra de su pueblo, sino es producto de la desobediencia. Aquí debiésemos nosotros corregir cuando se lee en el español y pareciera ser que Dios está enviando cada una de estas plagas y cada uno de estos malajim. Déjeme decirle que es como se señala en la temática, es una consecuencia de lo que el pueblo siembra. Así que dice en el verso 23, y si con estas cosas no fueres corregidos, la idea es la corrección, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y vuelve a describir, verso 28, vámonos para allá. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y déjeme decirle que cuando acá se registra la expresión con ira, la expresión del término hebreo es más bien la ejemplificación de una persona que tiene alergia, con una nariz roja y estornuda. Esto es, en el término bíblico, la ira del Señor, es decir, un resoplido que lleva lejos al pecado y a quienes lo cometen. Así que tiene una connotación muy distinta a la connotación que nosotros podemos darle en español. Pero quiero que se venga conmigo al verso 32 y dice, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Déjeme decirle que esto se refiere a lo que está descrito en este mismo libro del Levítico, unos capítulos antes, cuando habla del Shemitah o el año de reposo, el 7º año en el cual el pueblo de Israel debía dejar de descansar la tierra. De la misma manera y prefigurativamente hablando, Shabbat era el día de reposo y Dios le daría a su pueblo todo lo que necesitara, todo el alimento del cielo para que pudiese descansar en Shabbat. Era el único día que podían el día antes recolectar doble para guardar para Shabbat. De la misma manera, Dios le daría al pueblo de Israel en ese año 7º de descanso de la tierra
un año antes de mucha cosecha y un año después de muchísima cosecha, para que pudiesen pasar ese año y todavía el año siguiente para cuando comenzaran a trabajar. Como el pueblo de Israel no lo hizo de esta manera, ¿sabe usted qué sucedió? Nabucodonosor se los llevó cautivos y estuvieron 70 años en el cautiverio para que la tierra reposara por todos aquellos años, ni uno más ni uno menos, que el pueblo de Israel no le había dado reposo. Pero véngase conmigo al verso 38 y dice, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. ¿A qué se le hace este verso? Si usted revisa a lo largo de la historia del pueblo de Israel, recordará que hay un evento terrible. Y sí, efectivamente es lo que usted está pensando, el holocausto que se llevó a cabo de una manera terrible frente a los ojos de todas las naciones, en donde más de 6 millones de personas perdieron la vida. Y es que déjeme decirle que cuando estudiamos los códigos bíblicos es sorprendente encontrar efectivamente de forma muy escondida en este capítulo 26 de la Biblia, del libro de Levíticos, todos los nombres concernientes al holocausto, a los nazis, a Hitler y todas aquellas personas que perpetraron estos horrores contra el pueblo de Israel. Todo esto producto de la desobediencia. Es que esto es lo que marca el mundo y esto es lo que marca cuando nosotros, los que tenemos un Dios sobre nuestras vidas, no ponemos atención a su ley, a su mandamiento, a su enseñanza, a su estatuto, que son palabras buenas de vida, que son palabras de justicia, que son palabras de bien y que son palabras de bendición. Así que, para variar, el tiempo se nos ha pasado tan rápidamente, pero yo no me quiero despedir de usted sin contarle que las buenas noticias exceden todas aquellas historias terribles que han sucedido en el pueblo de Israel y que por supuesto usted y yo hemos sido silentes ante, porque no es, por supuesto, no ha estado en nuestra época, pero sí en estos tiempos en los que podemos alzar nuestra voz y ver un ataque terrible que se llevó a cabo desde el 7 de octubre por lo que se conoce como el odio gratuito, es decir, por el hecho mismo de ser el pueblo del libro. Quizá y a lo mejor no podemos juzgar, pero a lo mejor el Señor está llamando a su pueblo por diferentes formas, de diferentes maneras, y está descrito en la profecía bíblica que Dios haría regresar a su pueblo. Y por supuesto que usted y yo formamos parte de ese pueblo espiritual, hemos sido injertados en esa Israel celestial y, ¿sabe? Estamos esperando esa nueva ciudad, esa Jerusalén celestial que descenderá del cielo. Pero esto no puede o no debe hacernos permanecer ajenos a la tragedia que se está viviendo en el pueblo de Israel. Debemos, como bien dice mi querida Elvirita Garrido, permanecer en oración por Israel, porque la palabra dice que no nos olvidemos de Jerusalén, que constantemente la llevemos en oración. Y la semana próxima estaremos platicando acerca de un evento que, como sabemos, el Señor, por sobre toda justicia y por sobre todo tiempo malo, la misericordia de nuestro Dios prevalece. Es así como le quiero terminar leyendo, ni más ni menos que, vamos a ver, ya me perdí yo por acá. Déjeme leerle algo hermoso de Isaías 45, con lo que comenzamos.
Rociad cielos de arriba y las nubes destilarán justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Porque déjeme decirle que ciertamente este 9 de Ab es un día fatídico que está marcado en el calendario de la historia del pueblo de Israel, pero cae en una parashá, siempre está sincronizado, en la parashá de Hatanán. Y esto quiere decir, y supliqué, y es Moisés suplicando. Y podemos irnos a la Haftará o al postre de esta parashá, de esta porción, que es Isaías 40, cuando se habla de la restitución que ha de sufrir el pueblo de Israel. Por supuesto, después de explicar Dios que Él hace las tinieblas y la luz, que Él da la paz y también los tiempos difíciles, sobre esto nos dice que rociará el cielo con su justicia y con su misericordia, y de ahí brotará la salvación, la Yeshua. Así que vamos a estar hablando la próxima semana, terminando de conversar con usted acerca de estos eventos y cómo Dios siempre, siempre, siempre hace que su misericordia esté por encima del justo juicio. Y vamos a hablar de un día de mucho, mucho gozo, y es el Día del Amor, de acuerdo al calendario hebreo. Así que nos pasamos un par de minutitos, pero espero que a usted le haya interesado y que su corazón arda al compás del sonido de las palabras dulces de la Torá. Por mi parte, solo queda desearle una linda y muy bendecida semana, decirle que la próxima vez lo espero, mismo día, mismo canal, por supuesto, solamente vea canal, y que, por supuesto, es muy grato saber de usted. Así que por hoy, por favor, no se vaya, quédese en la buena compañía de Vea Canal y esperamos saber de usted. Que tenga muy bendecido día y por favor sea feliz y mire alrededor, porque sobre todo prima la misericordia de nuestro Dios. Muchas bendiciones.